Ahora vamos a ver los tipos de datos en Python. En la presentación anterior pues ya hemos hablado un poquito de los tipos de datos. Anteriormente pues ya habíamos visto algo de tipos de datos en la presentación anterior. Ya habíamos comentado sobre algunos tipos de datos en la declaración de variables. Entonces vamos a mirar específicamente pues de qué trata cada tipo de dato. Entonces tendremos los números enteros, tipo float, complex, octal, binaria, notación octal, notación binaria y hexadecimal, notación científica, valores booleanos y cadenas de texto. También el tipo de dato non y cómo manipular tipos de datos. Entonces, por ejemplo, los datos del tipo entero, como lo habíamos comentado anteriormente, pues son los números. Son números, en este caso, todo número positivo, negativo y sin decimales que pueda entrar a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos la opción o tenemos el ejemplo de lo que es la asociación de los tipos de datos con números. Entonces tenemos un número, la variable se llama un número, y ese número es igual a 75. Y tenemos, por ejemplo, otro número, pero ese número ya es de menos 134. Entonces, aquí hace el algoritmo no reconoce, Python reconoce que es un número o un tipo de dato del tipo entero. Entonces, pues no hay inconveniente en declararle de manera tanto positiva como negativa. En Python el tamaño máximo que puede tener un número entero puede variar según la plataforma, pero el mínimo será de 32 bits. Este valor nos permite trabajar con los números en un rango desde el menos 214 millones y el 214 en adelante. ¿Listo? Si lo trabajamos en ordenadores de 64 bits, pues el rango sube a menos 92 hasta 92. Todos los datos que podemos encontrar allí. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, son bastantes datos, son bastantes cantidades de números de datos. ¿Sí? Y pues recuerden que el tamaño menor será de 32 bits. Para asignar un número entero pues, a una variable solo se hace lo siguiente, que es lo que acabamos de observar. Con un igual, así mismo como estamos asignando las variables anteriormente, asignamos los tipos de tipo de número que queremos utilizar del tipo entero. Automáticamente el software no lo va a reconocer como un número entero. También tenemos los números con coma flotante, que son los números decimales. Son en pocas palabras números racionales, números decimales, es decir, todo número que tenga expansión decimal. El máximo número que permite, pues ya tenemos el valor, y también hay un máximo y un mínimo que permite pues almacenar dentro de estos números, dentro de estos datos. Y en Python los decimales se separan con un punto, no con coma. Tener en cuenta eso, con un punto y no con coma. ¿Listo? Entonces, como vamos a observar, aquí tenemos, por ejemplo, una variable denominada coma flotante, y tenemos un 2.5. Y si imprimimos la variable con coma flotante, pues nos va a imprimir el valor específicamente de 2.5. Los complejos son una extracción matemática hecha para resolver el problema de las raíces en los números negativos. En pocas palabras, los números complejos son aquellos que tienen tanto parte real como parte imaginaria. Entonces, donde podemos encontrar la parte real, el 34, y la imaginaria, 5j. Entonces, para usar un número complejo debe indicar primero su parte real de manera normal y su parte imaginaria seguida de la letra j. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos una variable denominada número, tenemos la parte real 34 más la parte imaginaria 5j. ¿Listo? Si imprimimos este número, pues obviamente nos va a mostrar, en este caso, el valor de este número 34 más 5j. También nos podemos encontrar la notación octal. Ya entramos a la notación científica, la notación octal. Para representar un número en base 8, que es la notación octal, se haría indicando un 0 adelante. ¿Sí? Un 0 y una O adelante. Entonces, en este caso tenemos un número en octal, 0 es 165, entonces 0 o 165. El número 165 en la base octal equivale al 117 en base decimal. Para representar un número normalmente se utiliza la notación decimal en base 10, pero esta no es la única que Python nos permite utilizar. Tenemos la notación binaria, octal, hexadecimal y científica. Aquí tenemos la binaria y la hexadecimal. Entonces, en este caso, para utilizar la notación, pues en este caso la binaria, los números binarios, lo trabajamos sobre la base 2, que solo usan los ceros y los 1, donde hablábamos anteriormente el tema de lo que era el true o false. Aquí también lo podemos ya trabajar con números específicos, indicando el 0 delante y la base que vamos a utilizar. Entonces miren que, por ejemplo,
Aquí lo estamos trabajando en octal, entonces 0O. Pero aquí ya entramos a trabajar en binario, entonces 0B. Y para hexadecimal 0X. Entonces hay que especificar, específicamente, pues, decir específicamente en qué base vamos a trabajar. Entonces, en este caso, print número nos imprime el número 0B1001. El número 1001 en binario es equivalente al número 9 en base decimal. Para indicar un número en base hexadecimal, base 16, lo anteponemos con el 0x. ¿Sí? Entonces, el número 0xb16a en binario es equivalente a 45.418 en base decimal. Qué pena, aquí es en hexadecimal. El número 0xb16a en hexadecimal es equivalente a 45.418 en base decimal. Estamos hablando de base hexadecimal. La notación científica. También nos permite usar la notación científica con la E. Pues aquí podemos tener número es igual a 12 elevado a la 5, 4.567 elevado a la 7. ¿Sí? Aquí lo podríamos tener, la notación científica. Entonces, Python también nos permite usar la notación científica y esta nos ayuda para representar mucho más fácil un número o muy grande, muy pequeño o con largas expansiones decimales y se usa añadiendo una letra E tras el número seguido de la potencia de 10 que queremos indicar. Es como tener un 12 por 10 a la 5 o 4.567 por 10 a la 7. ¿Listo? Básicamente esos son los números específicos de las notaciones específicas. Ahora vienen retomamos en parte dentro de la declaración de variables que habíamos hablado anteriormente, los valores booleanos, el true y el false. Aquí ya no estamos hablando en cuestión de números, sino en valores. Si es verdadero, si algo es falso, que se basa en la lógica también booleana, que se basa de 1 o 0, true, false, verdadero o falso, es o no es, sí o no. No tenemos intermedios. Entonces, el tipo booleano nos sirve para mostrar valores lógicos. Solo se puede tener dos tipos de valores, ya sean verdadero o falso, los cuales se identifican en Python como true y false. Ambos deben estar escritos en minúsculas y la primera letra en mayúscula. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una variable denominada valor verdadero y esta variable es igual a true con la letra T mayúscula, que me indica que este valor verdadero es correcto, es verdadero, ¿sí? Y el valor falso viene con false y con la variable, en este caso me indica que el valor es falso. Entonces, si imprimimos los dos valores, pues nos presenta el true y el false. Yéndonos más aparte, tenemos las cadenas de texto, las cadenas en sí, cadenas como tal. Entonces, todos los datos que acabamos de ver son valores de tipos numéricos, pero esos no son los únicos tipos de valores que hay. En este caso, hablamos de las cadenas. Una cadena es un trozo de texto. También puede contener números y todo tipo de caracteres. Indicamos cadena encerrándose entre comillas simples o dobles. Entonces, en este caso, una cadena es esto que tenemos acá, por ejemplo. El ejercicio que hicimos en la primera evidencia, que es el print hola mundo, esa es una cadena de texto incluso. Considera una cadena de texto, solamente que no está asociada a una variable, sino a una función de impresión. Entonces, en este caso, una cadena, aquí ya lo ponemos específicamente, lo asociamos a una función y vuelve y juega como si tuviéramos el hola mundo anterior, el primero que hicimos, solamente que acá no lo vamos a hacer directamente escribiéndolo a mundo, sino que lo hacemos específicamente mostrando el valor de lo que contiene nuestra cadena. Entonces tenemos una cadena y es el hola mundo, y aquí tenemos otra cadena. En la primera cadena, la variable una cadena, tenemos el texto entre dos comillas, pero en la otra cadena tenemos el texto entre comillas simples. Entonces tenemos print, imprimimos una cadena y la otra cadena y nos debe presentar los dos valores específicamente. Entonces, hola mundo y hola de nuevo. Y se debe presentar normal sin ningún inconveniente. Entonces, estas son las cadenas de texto. También podemos tener cadenas de texto y podemos empezar a trabajar incluso en otras líneas de código. Entonces, si la cadena tiene saltos de línea, Python nos marcará un aviso de error. Si la cadena tiene saltos de línea, Python nos marcará un aviso de error, ya que una instrucción no puede tener más de una línea. Entonces, podemos usar tres comillas seguidas, tanto simples o dobles, para acortar una cadena de varias líneas. Entonces, así como lo podemos observar a continuación. Entonces, tenemos una cadena, entonces utilizamos tres comillas seguidas. Esta cadena ocupa más de una línea y más de dos, y por eso le ponemos triple comillas. Allí, solamente en ese caso, podemos poner
que se nos baje entre de la pase de la línea, ocupe la línea 4, 5 y 6 en este caso, y podemos imprimir la cadena respectivamente, haciendo uso de las tres comillas para poder ocupar esos tres espacios. De lo contrario, si solo vamos a utilizar una comilla, no nos permite pasar entre líneas. ¿Listo? Es lo mismo si usamos comillas dobles o triples para evitar problemas cuando guardamos un texto con comillas dentro de una cadena. Debemos utilizar comillas distintas a las que usamos en el texto. Entonces, en este caso, cadena con comillas. Entonces tenemos el signo comillas, se usa para Python para cortar cadenas. Entonces, esta cadena lo que nos hace es, aquí estamos utilizando comillas, en este caso, dobles, ¿sí? Pero también una comilla triple. Entonces, cuando guardamos un texto con comillas dentro de una cadena, que en este caso es comillas, debemos utilizar comillas distintas a las que ya usamos en el texto. Entonces, por eso aquí inicia con comilla simple, comillas tiene doble comilla y se usa y terminamos la cadena con comilla simple, así como lo podemos observar acá, para poder guardar algo dentro de. ¿Listo? También podemos hacer que Python trate de interpretar las comillas anteponiéndolas el carácter de barra invertida. Entonces, cadena con comillas tenemos el signo, la barra invertida, comillas, y aquí lo que hacemos es que no las trate de interpretar como tal, como comillas específicas, sino que las trate como texto normal. A esto se le llama escapar un carácter, en este caso las comillas, y no es el único caso en el que tendremos que hacerlo. Cualquier carácter que tenga un significado especial en Python puede ser escapado, esto para evitar que sea interpretado. Es decir, que es cuando dice que sea interpretado, dice que Python lo va a tomar específicamente como se trata el carácter. Si yo quiero que Python, digámoslo así, ignore un poquito este carácter, pues lo que debe hacer es poner la barra invertida para que simplemente no lo tenga en cuenta. Es por eso que no estamos, aquí por ejemplo, estamos omitiendo tener en cuenta estas dos comillas, estas tres comillas, las que están en paréntesis, las otras dos comillas de la que encierran la palabra comillas. Entonces allí Python simplemente omite esas comillas y no las toma en cuenta dentro de la interpretación. Entonces, en este caso mostramos el significado de la barra invertida acompañada de algunos caracteres. Entonces, aquí están las barras invertidas, el código y el significado en barra invertida, comilla simple, comilla doble, campana bell, retroceso, salto de página, nueva línea, retorno de carga, tabulador y tabulador vertical. Entonces, en este caso, tabulador es para darle la forma de pronto a una tabla, que por ejemplo, una de las evidencias que vamos a presentar dentro del curso, cuando empecemos a hacer análisis un poquito más enfocados a automatización, se va a ver en este tipo de, de ejemplos el uso del tabulador para poder especificarle y que el formato me lo entregue en la terminal como un formato de tabla. Entonces, a continuación mostramos el significado de la barra invertida, que son los que ya les acabamos de mostrar, y un ejemplo de esto podría ser la N, en este caso la N, una nueva línea, LF, la cual representa una cadena, la cual representa una nueva línea y hace que la línea termine en ese punto y continúa escribiendo en la siguiente. Entonces, en este caso, esto va en una línea, pero esta parte que viene después me la muestra en la siguiente línea y aquí se imprime la cadena. Ya veremos los ejemplos de cada uno de estos. Dentro de cadenas, entonces también tenemos otras opciones. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos una cadena en la que no queremos que se interprete ningún carácter especial. Para esto utilizamos el carácter R antepuesto, o sea, antes de, a la cadena, justo antes de abrir las comillas. Entonces ponemos la letra R y no queremos que se interpreten los caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, bien, R, los signos como N y T no serán interpretados y se mostrarán tal y como están, para que no esta R me omite interpretar esta N y esta T, para yo no tener que tener en cuenta, digamos, que se me separen por tablas ni nada, simplemente Python los omite, anteponiendo a toda la cadena de texto la letra R. Otra forma es insertando el carácter U, con el que le decimos a Python que esa cadena debe ser tratada como Unicode. Y puede contener cosas como acentos y caracteres que no aparecen en ASCII. Entonces, cadena raw U, aquí está el texto de cadena, puede contener cualquier otro tipo de carácter, de texto o algo y simplemente no hay ningún inconveniente, lo va a tratar como un solo código específicamente.
Otro de los términos asociados es el término non. Entonces, un tipo especial de Python es el non, un tipo de término asociado a Python es tipo non, el cual nos indica la ausencia de un valor, quiere decir que no lo hay, no está, no se encuentra. No es lo mismo una variable que contenga una cadena vacía o el número cero que una variable que no contenga ningún valor. Non se utiliza para representar la ausencia de algo, algún valor. Entonces Python nos permite utilizar la función type para saber qué tipo de variable es. Entonces en este caso, aquí no estamos utilizando la función non todavía, pero sí estamos utilizando la función tipo type. Entonces type, por ejemplo, aquí tenemos, Python nos permite usar la función type. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una variable denominada texto y pues es una cadena, mundo, un entero que es un número 21. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que me diga qué tipo, con la variable, con el type, con el término type, la función type, me está diciendo que me diga específicamente, por ejemplo, qué tipo de variable contiene la variable texto, qué tipo de dato qué tipo de dato contiene la variable texto y qué tipo de dato es este término hola, qué tipo de dato es este término 14.5, qué tipo de datos contiene la variable entero, qué tipo de datos es el 18, qué tipo de datos es este número 18 y qué tipo de dato contiene este tipo true, este dato true. Entonces, la función type nos permite conocer los tipos de datos de un elemento que no tengamos, que no conozcamos, que no tengamos presente. Aquí vamos a entrar a manipular los tipos de datos. Entonces, Python nos permite el uso de algunas funciones que nos sirven para transformar datos de un tipo a otro. Entonces, la función entero, que es de un número, toma un número o una cadena que tenga un número y retorna un entero, como tal como lo podemos observar aquí en el siguiente espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una variable denominada texto con una cadena de texto denominada 10 o con un dato del tipo, pues en este sí no sería una cadena de texto, sino sería más bien un dato del tipo string, del tipo texto. Entonces, aquí es 10. Tenemos una variable decimal con un valor de 21.15 y una variable que se denomina un entero con la función int, que va a hacer convertirme el valor, ¿sí? Y el tipo de dato realmente que tiene esta variable texto, convertírmelo en entero. Entonces, cuando lo imprimimos, nos dice qué tipo de dato tiene la variable texto, qué tipo de dato tiene la variable decimal, qué tipo de dato tiene la variable un entero y qué tipo de dato tiene la conversión a entero del decimal. Entonces, nos tiene que decir qué tipos de datos quedan al final después de las conversiones que estamos haciendo. Posteriormente, para convertir un número en un tipo de coma flotante, aquí lo estamos viendo para convertir en entero, aquí es para convertir un número en un tipo de coma flotante, se debe usar la función float número. Entonces, por ejemplo, esto me sirve para decir también que el valor que yo le quiero asignar a esa variable pues es de este tipo específicamente y lo puedo hacer. Entonces, en este caso, creo una variable que se llama flotante y le digo, utilizo la función float y le pongo el número 4. Cuando imprimimos flotante, nos va a hacer esta conversión, ¿sí? Nos va a imprimir realmente la conversión del número 4 a coma flotante y ya aquí con el segundo print nos va a decir qué tipo de dato es el de la variable flotante. Por último, tenemos las cadenas en base a otros valores. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función string y la función de texto. Entonces, tenemos un número variable entero igual a 5, variable decimal igual a 21.15, variable cadena entero igual, aquí vamos a empezar a construir nuestras cadenas. Vamos a construir una cadena para la variable entero y ¿qué hacemos? Convertimos con la función string el valor de la variable entero. Para la cadena decimal convertimos con la variable string el valor de la variable decimal y aquí pues imprimimos los tipos de datos que va a tener cada variable. Y de esta manera las funciones hexadecimal y octal toman un valor entero y retorna una cadena. Por ejemplo, en este caso tenemos una variable que se denomina entero y es del valor 50. Tenemos una variable hexadecimal que lo que va a hacer es convertirme en hexadecimal el valor de la variable entero
y en octal también el valor de la variable entero. Entonces aquí imprimimos cada variable y simplemente nos muestra los valores correspondientes, los valores ya convertidos. Con esto cerramos pues la fundamentación de tipos de datos y cómo manipular los tipos de datos para poder hacer las conversiones de un dato a otro cuando necesiten trabajarlo. Lo ideal es que realicen cada uno de estos ejemplos y puedan verificar los datos que allí nos está indicando. Recuerden que estamos trabajando con el software Visual Studio Code. Para nuestros aprendices del curso, la evidencia será entregar pues, el documento en PDF donde muestran el pantallazo del código y copien el código específicamente. Recuerden poner su nombre. Con esto cerramos la fundamentación en tipos de datos en Python.